Y es una satisfacción recibir en RPP a una psiquiatra joven, la señora Yael Valdés Querol, autora de un artículo que me ha impresionado sobre salud mental en elecciones. Bajo el título duro, hay que reconocerlo, Raspando la herida emocional. Señora Valdés Querol, muchas gracias por atreverse a raspar la herida emocional y a darnos algunas luces sobre un tema oculto. Usted dice con toda, no voy a decir crueldad, pero es un poco lo que uno siente, que 33% de la población peruana requiere una ayuda profesional para preservar su salud mental y que apenas si tenemos 1.100 profesionales que están lejos de poder dar satisfacción. Y sostiene que hemos vivido durante el último año y fracción una presión emocional sin precedentes por la mortalidad en torno a nosotros, el riesgo de una nueva ola mortífera y encima de esto la incertidumbre electoral. Y entonces usted afirma que hay algunas actitudes que a priori rechazamos, como el asco, como el encono, como el miedo, dice usted, que son mecanismos de defensa naturales. Explíquenos, por favor, esta mirada apaciguadora que usted tiene frente a estas emociones que más bien tendemos a ver como una amenaza a la paz social. Así es, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Sí, en efecto, considero, como tú mencionas, que estamos raspando la herida emocional. Considero que desde que comenzó la pandemia hemos estado viviendo en un miedo constante, gobernados por la incertidumbre. Pasó lo mismo con la segunda ola y actualmente, sin tener un presidente nombrado por el Jurado Nacional de Elecciones, como menciono ahí, creo que, como digo en el artículo también, lo único que nos gobierna, valga la redundancia, es la incertidumbre, ¿no? Y hablaba también un poco de que el único lenguaje a nivel universal que tenemos los seres humanos son las emociones y que estas en general aparecen siempre como una reacción natural a determinadas situaciones, ¿no? Y en este momento el miedo, que básicamente es la ansiedad, la tristeza, la cólera, el rechazo, creo que son muchas de las emociones que estamos sintiendo todos, ¿no? Y lo que decías de ese 33.7% de la población es verdad, es verdad. A ver, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental, para el año 2018 se indicaba que en el 2021 íbamos a tener aproximadamente un 18.5% de la población que iba a requerir de ayuda en salud mental. Esto en un estudio en el 2019, que hablaba del año 2021, 18.5%. Esto se hizo antes de que aparezca el virus, antes de que aparezca el COVID. Entonces, si vemos esta cifra, nos damos cuenta en realidad de que hay un porcentaje muy alto de nuestra población que está pasando en estos momentos por una situación emocional bastante complicada, ¿no? Y esto que mencionabas de solamente los 1.100 psiquiatras que tenemos a nivel nacional es cierto, es cierto. Es verdad que no solo somos los psiquiatras los que vemos temas de salud mental, están también los psicólogos y todos aquellos que hacen psicoterapia, pero igual es un número muy pequeño para atender a la población. Estamos hablando de más o menos un psiquiatra cada 30.000 habitantes, de los cuales la gran mayoría está centralizado en nuestra capital. Ahora, revisando su currículum vitae, he visto que usted ha tenido algunos estudios especializados en suicidología. Debo confesar que no conocía esta disciplina, ya nada me sorprende, de manera que imagino muy bien que hay algunos colegas suyos que han sentido la necesidad de crear un campo específico de conocimiento en torno a una práctica muy antigua que aparece en la Biblia, que ha sido frecuente entre griegos y sobre todo en romanos, y le hemos tenido acá entre incas, defensores de su imperio. Cahuide es un gran suicida del mundo andino, pero acá estamos ante una realidad que es muy conmovedora, que es el suicidio juvenil y de adolescentes. Y ahí nos faltan cifras, pero la evidencia salta a los ojos, la pandemia, el confinamiento,
la falta de contacto, las crisis en las familias, la falta de diversión, de espacios para encontrarse, abrazarse y decirse el afecto, ha impactado muy negativamente sobre muchísimos jóvenes peruanos. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre eso, por favor, señora psiquiatra. Sí, lo que dices es muy cierto. Creo que la pandemia ha afectado a todas las etapas etarias, pero específicamente los extremos de vida han estado bastante más dolidos con toda esta situación, ¿no? Los adultos mayores, porque evidentemente se han visto limitados a ver a los seres queridos, a salir, etcétera, pero enfocándonos un poco en los adolescentes, lo que dices es muy cierto, ¿no? La tasa de suicidios, no tenemos cifras nacionales para esto, hay muy pocos estudios al respecto, pero a nivel internacional sí se sabe que han aumentado muchísimo, ¿no? Son adolescentes, la adolescencia es una etapa vital en la vida de crecimiento, de experimentación, de un proceso de maduración, y los adolescentes se están viendo bastante recluidos y limitados en cuanto a todo el desarrollo social por el que tienen que pasar en esos momentos de la vida. Entonces, ha habido un aumento importante de casos de depresión, de casos de ansiedad, un aumento importante en lo que son ideación suicida e intentos de suicidio en este grupo etario también, ¿no? Y lo otro que también ha aumentado mucho es el tema de la patología de adicción al juego, por ejemplo. Al juego y seguramente a las drogas también, ¿no? Sí, o sea, es menos probable porque al salir menos de casa, es en caso de los adolescentes, ¿no? Es menos fácil adquirir o llegar a consumir sustancias, pero lo que sí ha aumentado muchísimo es el tema del juego. El consumo de sustancias ha aumentado bastante también, pero no en adolescentes específicamente. Ahora, hay un tema que me ha impresionado mucho a partir de la experiencia del Arzobispado de Lima, que ha creado estos servicios de escucha. La tesis del arzobispado es que no hay quien disponga de una oreja libre y generosa para escuchar a gente que tiene problemas y que no tiene con quién compartirlos para comprenderlos mejor. Y más bien al contrario, el espectáculo que muchos adultos damos es de encono, de odio, de disputa y de intolerancia y de odio porque no estamos de acuerdo sobre algún asunto político, de manera que el ejemplo que estamos dando a los jóvenes y adolescentes es que con nosotros no se puede contar ni siquiera para conversar. Sí, algo de lo que hablo mucho yo y trabajo muchísimo en relación a la terapia dialéctica, que es la que yo sobre todo practico, es el tema de la validación de las emociones, ¿no? Y de la validación de los pensamientos de los otros, que habla básicamente del el reconocimiento de que hay otra persona que puede estar sintiendo algo que es completamente válido o algo que puede estar pensando algo que también es válido, ¿no? Y esa invalidación no solamente se está dando en casa, sino que se está dando a través de las redes sociales y de los medios de comunicación hacia el resto de la población. Si hay alguien que no está de acuerdo con lo que yo pienso, o no está de acuerdo con lo que yo digo, o no piensa, o no siente como yo quisiera que pienso que siente, entonces está en contra mío, ¿no? O entonces está mal. Y esto lo único que está generando es una cadena de las emociones que comúnmente llamamos emociones negativas, entre comillas, ¿no? Y sí, eso definitivamente va exacerbando la salud mental, va generando consecuencias, va generando esas consecuencias como dificultad para conciliar el sueño, alteraciones en el apetito, mayor irritabilidad, más pensamientos intrusivos, y esto jala la necesidad de tener más espacios de conversación y de escucha, ¿no? No necesariamente de psicoterapia, pero espacios de conversación, ¿no? Algo positivo que sí podemos rescatar en términos de salud mental, digamos, del último gobierno, es que se han ido aumentando los centros de salud mental comunitario a nivel nacional. Una buena noticia que nos da, será motivo para despedirnos sobre un buen tono. Muchas gracias por su presencia. Ojalá que pueda venir cuando pueda aportarnos realmente un conocimiento mejor de lo que está pasando dentro de nuestras almas, sobre todo, como dice usted, con nuestros ancianos y con nuestros adolescentes. Muchas gracias por su presencia en RPP, señora Yael Vázquez Querol. Terminamos acá deseándoles a todos una feliz noche y dándoles cita mañana a las 7 de la noche a una nueva versión de las 5 a las 7. Muy buenas noches.